¿Cómo te va, Eneas? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? Un gusto estar una vez más en tu programa. Bueno, igualmente. Bueno, Eneas, a ver, ayudarnos a pensar un poquito esto que ha pasado hoy, que algunos ya lo venían anticipando solapadamente, pero que ya hoy directamente se brindó con la propia palabra del presidente. Sí, como bien vos comentabas, lo que se trata de esto es básicamente que el reinicio de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Por el momento son conversaciones, o sea que periodísticamente lo único que podemos hacer es especulaciones realmente, ¿no? Uh-huh. Un poco la propuesta del presidente Macri al FMI es negociar una línea de crédito flexible en más o menos entre los 20.000 y 30.000 millones de dólares. Como bien dijiste, hoy salió el presidente a dar un mensaje. Un poco lo que dijo fue que durante los 2 primeros años Argentina tuvo un contexto mundial favorable, pero que ahora, bueno, con la subida del dólar, el precio del petróleo, las tasas de interés en países como Estados Unidos, y como Argentina depende mucho del financiamiento externo, por el enorme gasto público que heredamos, bueno, básicamente, de manera preventiva, la idea de la administración Macri es comenzar a hablar con el FMI. Uh-huh. Y bueno, la directora gerente, Christine Lagarde, del Fondo Monetario Internacional, dijo que Argentina es un valioso miembro del Fondo Monetario, que agradece las declaraciones del presidente Macri, y que espera con interés continuar colaborando con Argentina, ¿no? Uh-huh. Y que las discusiones ya se han comenzado acerca de cómo trabajar juntos de mejor manera para fortalecer la economía argentina y llevar estas conversaciones a cabo en breve. Uh-huh. Un poco analizando el tema, ¿no? Porque o sea, básicamente el mundo y muchos medios de Argentina reaccionaron como si fuera el fin del mundo, ¿no? Como que si se les estuviera cayendo el cielo en la cabeza. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, creo yo, para ser justos con este tema que es polémico, obviamente, el tema de los factores exógenos, ¿no? Una de las afirmaciones de Macri en la prensa es que hay una fuerte reversión de los flujos financieros del mundo. Bueno, desde ese punto de vista, el dólar ha subido a nivel global a un nivel, digamos que histórico, al nivel más alto del año 2018, ¿no? Uh-huh. Lo que se llama el Dollar Index, que es el índice de precios, digamos, del mundo y cómo se ubica el dólar, llegó a los 92,68 puntos esta semana que pasó, que es, como te decía antes, el nivel más alto del año 2018. Ahora, los economistas de todo el mundo están mirando los comunicados de la Reserva Federal, porque la pregunta es cómo va a seguir variando la tasa de interés de los Estados Unidos, que es la tasa de interés, digamos, que realmente está logrando todo este efecto alrededor del mundo. Un poco lo que se está buscando es ver cuáles son las proyecciones de esta tasa. Ya se subió en 2 oportunidades y la idea es que va a seguir subiendo. Mientras esta tasa de interés siga subiendo, obviamente los capitales del mundo fluyen hacia países que tienen, digamos, condiciones legales y de protección de capital extranjero mucho más sólidas, ¿no? Es por eso que los fondos se retiran de los países emergentes como Argentina y se van hacia los Estados Unidos. Ahora, un anuncio muy importante, digamos, en materia de dólar y de tasa, tuvo que ver con el desempleo de los Estados Unidos, que cayó al mínimo más bajo desde el año 2000, ahora con la administración Trump, al 3,9%, ¿no? Lo que fue abril de 2018, de este año. Un poco lo que se estima más o menos en 164.000 empleos en el sector privado que se crearon en lo que va del mes en los Estados Unidos, y bueno, si lo comparás, digamos, con marzo, digamos, la subida de salarios promedios más o menos fue del 0,1% en los Estados Unidos, y para fin de año se espera que el desempleo llegue al 3,5% con una creación de empleos promedio de más o menos 120.000 empleos por mes. Lo que quiero decir con esto es que el factor exógeno realmente, o sea, es verdad o es mentira lo que dice el presidente Macri, es verdad, o sea, el factor exógeno realmente tiene un peso fuertísimo, ¿no? Uh-huh. Es como que la época de las vacas gordas para los países emergentes es como que se está terminando, porque ahora va a haber más subidas del dólar. Si mirás análisis de México, de Chile, de Perú, países que realmente son interesantes en la región, uh-huh, vas a ver que en todos lados, digamos, ha habido una subida del precio del dólar en relación a la moneda local. Y después tenés lo que serían los factores endógenos, o sea, errores que básicamente se cometen a nivel local. Mirando un poquito la opinión de los analistas locales, de los más serios por lo menos,
vas a ver que en general los liberales, los que siempre hablan de bajar el gasto público y demás, dicen que el gran error, digamos, hasta el momento de la administración Macri es precisamente la política de gradualismo, ¿sí? Digamos, son profesionales que lo que proponían en su momento es tener una política más de shock, de cambios un poco más rápidos, ¿no? Habrás visto un poco la evolución del dólar del día de hoy, que es un poco lo que analiza mucha gente. Hoy llegó a 23 pesos con 50 sí, en Buenos Aires, y apenas Macri hizo el anuncio, vos fíjate que se reacomodó, o sea que bajó un poquito. O sea, se frenó la suba primero y luego se reacomodó y cerró en 22,60. Según la pizarra del Banco Nación, ¿no? Y también había habido una caída importante de acciones en la Bolsa de Comercio, y al cierre, luego de escuchar el anuncio del presidente, bueno, la caída, digamos, se frenó, con lo cual los mercados, digamos, de alguna manera, mirando un poco las distintas editoriales, ¿viste? Del cronista, de ámbito financiero, o sea, los medios más serios de finanzas de la Argentina, te vas a dar cuenta que hay bastante optimismo. Ahora, la pregunta del millón, y por eso yo empecé diciéndote que todo esto es medio especulación, es cuál va a ser la letra chica, digamos, del acuerdo que se haga con el Fondo Monetario, ¿no? claro. Para tener una idea, porque es como que, a ver, a veces a mí me preocupa un poco lo cultural en Argentina, a nosotros desde la Fundación Nación nos preocupa un poco lo cultural, porque vos, si mirás un poco la opinión de la gente y todo lo demás, hay mucha gente que le parece una mala idea, ¿no? Pedirle al Fondo Monetario. Ahora, sin embargo, digamos, hay mucha gente que está de acuerdo que el gobierno está gastando demasiado, pero entonces es bastante complicado porque es una contradicción de algún modo, porque cuando vos tenés un déficit fiscal como el que tenemos hoy en día, no tenés otra opción que o emitir dinero para pagar gastos públicos, lo que es súper inflacionario, como ya vimos en el gobierno anterior, o tratar de pedir, digamos, en las mejores condiciones posibles, ¿no? Un poco el ministro Nicolás Dujovne salió a explicar un poco algo un poquito más detallado que lo que dijo el presidente Macri, que fue cortito, en 3 minutos, y bien específico. En primer lugar, lo que dijo Dujovne es que básicamente esto no quiere decir que va a haber una deuda externa mayor, sino que deuda que se pensaba utilizar con otros financiamientos que eran más caros, básicamente se va a tomar a través del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Con este tipo de acuerdo, si bien se puede decir que todavía el gobierno está pensando cuál va a ser el tipo de acuerdo que se haga con el FMI, aparentemente todo parece indicar que se va a usar lo que se llama la línea de crédito flexible, ¿no? La FCL en inglés. Y bueno, la idea es, cuando vos mirás la página del Fondo Monetario, vas a ver que dice que los FCL fueron creados para alentar a los países a solicitar asistencia antes de enfrentar una crisis mayor. Un poco el gobierno lo plantea como una forma de blindar los vencimientos de deuda que hay, digamos, desde ahora hasta fines del año 2019, que es cuando termina la administración Macri, y bueno, y vienen las elecciones para ver quién continúa. Y Eneas, todo este movimiento que hace la estrategia que toma el gobierno en relación al futuro económico, esta solicitud de créditos de alguna manera más blandos, del cual estás haciendo vos la explicación, ¿no tiene una repercusión en lo social en la Argentina? Digamos, ¿no lo vamos a terminar pagando todos con aumentos, con achicamientos de salarios, congelamiento de salarios, achicamiento de jubilaciones, digo, especulaciones que por estas horas se están dando? Y uno inmediatamente compara esta situación con los 90, digo, por el acercamiento con el Fondo Monetario. La diferencia, digo, a priori no soy economista, te lo digo como periodista, pero fundamentalmente como ciudadano. Digamos, en los 90 la Argentina tenía empresas propias y demás, que después, bueno, las privatizó todas. Digamos, ahora la Argentina, no sé si tiene un respaldo para responder a esos créditos que toma y que implica otra vez estar dentro del Fondo Monetario. Claro, por eso, a ver, cuando vos mirás la historia de la Argentina, vos te vas a dar cuenta que más o menos desde el año 56 la Argentina empezó a pedir crédito al Fondo Monetario Internacional, con distintos resultados. O sea, algunas veces se utilizó bien el dinero y otras veces se utilizó mal, ¿no? O sea, vos ves, digamos, Menem, Eduardo Duhalde, el mismo de la Rúa, lo único que, digamos, que se salieron de eso por una cuestión más ideológica que económica, digamos, fueron las dos administraciones de los Kirchner,
porque te acordás que Néstor Kirchner en su momento pagó 9.500 millones de dólares y bueno, ya se deshizo un poco de la deuda esta con el Fondo Monetario. Sí. Pero eso fue algo que se repitió en todos y cada uno de los países del socialismo del siglo XXI. Hubo Chávez hizo lo mismo, y realmente vos fíjate cómo están sus economías hoy en día. Realmente no lo reemplazaron por un modelo que realmente fuera mejor. Por eso creo que hace bien el presidente en recordar que el déficit fiscal es una herencia del gobierno anterior, o sea, no necesariamente han sido demasiado felices, digamos, reduciéndolo. Quizás también un poco por miedo a que este problema, digamos, de la discusión, lo que sería gradualismo versus política de shock, de alguna manera, pensando en lo social, la verdad es que no tuvieron la suficiente voluntad política tampoco de disminuirlo, ¿no? Porque eso hay que ser sinceros, no pasó. Ha sido muy poco significativo lo que se ha reducido el gasto público. Entonces, bueno, la pregunta para mí es, o sea, más allá de cualquier fantasma del pasado, digamos, hay todos los partidos prácticamente de la Argentina, todos los partidos políticos históricamente pidieron en algún momento el Fondo Monetario con distintas condiciones. Entonces, primero, hay que ver cuáles son las condiciones específicas que nos establece el Fondo Monetario en esta oportunidad. La tasa es más o menos la misma, es el 4%, la tasa de interés es más o menos la misma que ya estaban consiguiendo. Y la cuestión es simplemente decir, bueno, la pregunta del millón es, ¿alcanza siempre con que el Fondo Monetario nos preste dinero para...? Y yo creo que no alcanza. O sea, yo creo que no es mala cosa, es algo bastante positivo. Si mirás los distintos medios que te comentaba antes, la mayoría de los economistas se mantienen medianamente optimistas. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese dinero, además de pagar los vencimientos de deuda? Y si vas a acompañar esa toma de préstamo, digamos, del FMI, y la vas a acompañar con una reducción real del déficit fiscal. Porque mientras no reduzcamos el déficit fiscal en Argentina, realmente vamos a seguir pateando el problema para adelante, pero realmente no vamos a estar solucionando el problema de fondo, ¿no? Que es básicamente que el gobierno recauda mucho menos de lo que gasta, y ese es el problema gigante que estamos pagando los contribuyentes argentinos todos los días. Tal cual. Bueno, Enías, bueno, claro, tal cual, vos te haces allí una gran pregunta, que es si con el apoyo del fondo se solucionan todos los problemas. Evidentemente no va a ser así. ¿Y qué se solucionaría? Digamos, ¿para qué sirve el acuerdo con el fondo? Esa es la pregunta. Sí. O sea, no se pueden dar, de alguna manera, pronósticos apocalípticos a esta altura porque no tenemos la suficiente información. O sea, no conocemos la letra chica del préstamo en esta oportunidad, porque todavía lo están conversando. O sea, está claro que ni siquiera el gobierno todavía sabe cuál va a ser la letra chica. Se le pidió toda esta semana al gobierno que el presidente dé la cara, ¿no? O sea, se hablaba de que Macri estaba medio siendo protegido por sus ministros, y salía uno, salía el otro, pero nunca salía el presidente. Bueno, el presidente finalmente salió, dio un poco la idea general de qué es la propuesta que él tiene para solucionar este problema. Y bueno, ya te digo, o sea, para tener una idea clara de si esto es una buena idea o no, no creo que sea bueno prestarnos, digamos, a comparaciones del pasado, porque eran, como vos mismo lo dijiste, eran situaciones muy diferentes de Argentina. Y si mirás los medios serios de finanzas del mundo, todos te dejan claro que Argentina todavía no está cerca de llegar a una situación parecida a la del 2001, como mucha gente intenta, digamos, por cuestión de conveniencia política, de decir hoy en día. Esa no es la realidad. La realidad es que tenemos un plano internacional que realmente es particularmente desfavorable. El dólar ha crecido y va a crecer mucho más. Entonces, realmente, el gobierno lo que está haciendo es abrir el paraguas. Ahora, ¿es buena o mala idea? Depende de las condiciones que se firmen, la letra chica del acuerdo, y si se acompañan este pedido de fondos, además, con reformas que creo que hace muchísimo tiempo que están debiendo realizar la clase política de Argentina, ¿no? Tal cual. Enías, te hago la última pregunta sobre esto último que estás hablando. ¿Va a seguir subiendo el dólar? ¿Qué perjuicio nos va a traer esta situación? ¿O no? No, bueno, la verdad que no ayuda mucho, obviamente. O sea, es algo que a la gente mucho no le conviene. Hay un montón de cosas que se pagan en dólares, de lo que entra del exterior y demás. A la gente común eso no le favorece, pero ya te repito, digamos, si mirás cualquier publicación de finanzas de México, de Chile y demás, a todo el mundo le está pasando lo mismo. Entonces,
simplemente la primera reacción, como te comentaba al comienzo, la primera reacción es que los flujos de fondos, o sea, los capitales que se invierten alrededor del mundo, dejan de fluir hacia los países de América Latina, por ejemplo, los países, las economías emergentes, y empiezan a fluir hacia el primer mundo. Porque supongamos que tuvieran el mismo retorno de la inversión, pero la diferencia es que los países del primer mundo, como los Estados Unidos, tienen una protección del capital extranjero igual al capital doméstico, al capital local. Y bueno, y ese riesgo país casi inexistente en el primer mundo, bueno, hace que la gente rápidamente cambie la dirección de los fondos de los capitales, ¿no?, del mundo. Tal cual. Eneas, como siempre, un gusto charlar contigo y, bueno, empezar a analizar estas cuestiones que seguramente se irán sucediendo. Y, bueno, el viaje de Duhovne a Estados Unidos es fundamental para, por lo menos en las próximas horas, empezar a tener algún detalle más de esa letra chica, ¿no?, del acuerdo. Sí, y yo espero que los analistas, digamos, de alguna manera traten de no dejarse llevar por cuestiones políticas o de partidarias, ¿no? A la misma Carrió, que tantas veces se ha confesado socialista en tantos medios, hoy dijo, esto del acuerdo con el FMI no tiene nada que ver con si queremos o no queremos a Macri, lo que queremos sostener es la República, el futuro de la República, y bueno, y lo vio con buenos ojos, ¿no? Y yo creo que es realmente tiempo de que los argentinos nos preocupemos por el futuro, más allá de si es una cuestión política o no, y quién va a ganar las elecciones en el 2020, ¿no? Está clarísimo. Eneas, un abrazo, como siempre. Un fuerte abrazo, Marcelo. Gracias. Muchísimas gracias. Eneas Biglione, con toda la información de su perspectiva económica, en su condición de analista económico y de temas internacionales, sobre esta intención, de acuerdo con el Fondo Monetario, estas conversaciones que se vienen y que todavía no se tiene detalle, ¿no? Esto va a suceder a partir del viaje que el ministro Duhovne está encarando por estas horas a los Estados Unidos.